nos acercamos a hablarle a un chavo que vendía droga y él empezó a consumirla, nos acercamos y él nos amenazó, él dijo que iba a quemar la iglesia. ¿Saben? Yo sentí un pánico, eran mis primeros pasos, yo les voy a quemar esa iglesia. Y entonces yo sentí que me paralizó el miedo, me sentí avergonzado porque dije, alguien de Estados Unidos tiene que venir a hacer lo que nos toca a nosotros. Y a la vuelta está un lugar, un altar al diablo. De hecho, hay una imagen. Estaba arrodillado un joven cortándose. Satanás, te entrego mi vida. Te vengo a derramar mi sangre. Llega este misionero, lo toca y le dice, la sangre de Cristo derramada en la cruz es más fuerte que la que tú puedes derramar. Empieza a manifestarse, lo abraza y lo lleva a salvación. Nos enfocamos tanto en plataformas, en mega ministerios, que a veces no vemos la necesidad que hay afuera. Tenemos que a veces dejar un poco nuestra comodidad, dejar un poco el quiero tantos seguidores, quiero tantos likes, quiero tantos comentarios y salir a las calles e ir a esos tipos de lugares, compartir la palabra. A eso estamos llamados. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan, que nos sintonizan aquí en su podcast, el podcast más escuchado en Álvaro Obregón, Ciudad de México, Venezuela, y aquí en su casa, Comunidad 1, el podcast C1 Podcast. El más escuchado en Candelaria, Tepito y los alrededores de todo ese lugar. Barrio Bravo. El Barrio Bravo, ¿verdad? ¿Cómo están? Pues gracias a todos los que nos sintonizan. Estamos muy felices. Un día más aquí grabando directamente desde Comunidad 1, es Avenida del Rosal 97, Colonia Molino de Rosas en Alcaldía Álvaro Obregón. Tu iglesia, una fe, una iglesia en esperanza, Comunidad 1. Y bueno, pues alegres porque hemos recibido muy buena respuesta. Hemos tenido invitados, grandes invitados, y si tú ves las vistas, los views que hemos tenido, ahí vamos rompiéndola poco a poco, gracias a ti. Yo te pido que te suscribas, que dejes un like y que aparte pues nos comentes qué te gustaría que habláramos, qué temas son para ti, temas funables, temas a lo mejor que no se hablan en la iglesia. Y pues bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado especial directamente desde el Barrio Bravo, un pastor que ha tenido la visión y la misión de poder ir a esos lugares en los que muchos no estamos dispuestos a entrar, esos lugares que el Señor quizás para muchos sean lugares de oscuridad, pero estamos seguros de que va a ser un lugar de luz para la gloria de Dios. Hoy tenemos, sí, antes de presentar al invitado, recuerda que este podcast está diseñado para que tú puedas escuchar testimonios, conversaciones, pláticas sobre pues cosas que te puedas tú identificar. Entonces hoy tenemos un invitado que tal vez está en un lugar, en una iglesia, en un contexto donde es muy difícil, hay mueven muchas cosas hablando espiritualmente ahí, pero Dios lo ha levantado. Y hoy, sin más, queremos presentar al pastor Jonathan Rebollo ahí. Aquí está, amigo, ¿cómo estás? Hola, un gusto, gracias por la invitación, es una bendición y un gusto estar con ustedes. Súper. Pues qué bueno, amigo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata? Apenas, 6 meses de casado, ¿verdad? Apenas 6 meses y estoy de maravilla. Sí, súper. Sí. El primer año es el más difícil, ¿eh? Uh-huh. Yo te lo digo por experiencia. Entonces es la luna de miel, pero también son los más retos y cosas. Pero súper, me da gusto, ¿verdad, Sebas? Así es, qué bueno, Paz, de tenerlo aquí en su casa. Es siempre una bendición recibirlo. Hemos tenido la oportunidad de verlo aquí en la casa predicando un par de veces. De hecho, recuerdo que uno de los primeros congresos que vine yo aquí a Comunidad 1 fue el Congreso de Hombres que vino usted a predicar y fue una gran bendición escucharlo.
Creo que estos ya 2 años que hemos estado aquí han sido de gran bendición, y pues también verlo, lo que está haciendo en su iglesia, allá donde está ahorita ya recibiendo, gracias a Dios, el tiempo de matrimonio. Y pues bueno, estamos muy agradecidos con Dios, porque siempre es un honor tenerlo aquí en su casa, y es un honor tener un hombre de Dios como usted aquí. Es un hombre de avivamiento, un hombre de hambre por el Espíritu Santo, un hombre que no se conforma, y bueno, su testimonio, lo que está haciendo, nos ministra. Pero para iniciar, queremos saber quién es Jonathan Rebollo. Háblenos de quién es usted. Bueno, acaba de decir que está casado, pero coméntenos. Sí, bueno, gracias por las palabras, gracias, es una bendición poder estar aquí y pues poner un poquito de lo mucho que están haciendo acá, ¿verdad? Bueno, primero, ¿quién es Jonathan? Soy yo. Y él también. Y él también, ¿verdad? No, a grandes rasgos, yo conocí de Jesús cuando yo era niño. A los 5 años yo recibí el llamado de Dios, la promesa de ser pastor, y nació en mi corazón porque mi familia tenía una célula en la Merced. Yo soy de la Merced. Ahí nací. Wow. Ahí fue todo mi desarrollo. Pero en la edad de la adolescencia, o en la edad donde entramos ya a la adolescencia, nosotros nos alejamos, y yo me alejé de Dios. ¿Por qué? Porque pasamos un proceso de enfermedad donde 2 hermanas y mi papá fallecieron. Wow. Y eso provocó en mí que yo no quisiera saber nada de Dios, que yo no quisiera saber nada de Él, y que yo me alejara. Y como yo conocía de Dios, y yo conocía de lo que tenía que hacer y mi llamado, ahora lo que provocó fue yo alejarme completamente y envolverme en todo lo que el barrio, la oscuridad te mete, que tiene que ver con todo el proceso que se vive en una zona como la Merced. Wow. A los 17 yo tengo un encuentro con Dios, y Dios empieza a traerme de regreso. Antes de eso, hice algunas cosas, y una de ellas que en la secundaria nos llevaron gedeones, ¿no? Esos sí, los tratados. Los tratados, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando lo llevaron, yo llegué y esos mismos gedeones, porque yo sabía que Dios me estaba hablando, yo lo que hice fue tirarlo, yo lo que hice fue patearlos y escupirlos. Wow. Porque sabía que Dios me estaba hablando, pero tenía aquí un dolor, porque mi papá falleció por esa enfermedad, mis hermanas. Entonces yo no quería que me dijeran nada de Jesús. Y recuerdo que al poco tiempo una maestra, ¿verdad? Me agarra y me dice, oye, el único que puede cambiar tu vida es Dios. Una maestra, y yo ¿cómo maestra de la secundaria, de la secundaria, ¿cómo me pueden estar predicando, no? Y me dijo, yo no sé cómo, ¿verdad? No sé qué religión proceses, pero te invito a leer la Biblia, y si quieres vente aquí a la iglesia católica, y los domingos empiézate ahí a juntar, y vas a ver que Dios va a hacer algo en tu vida. Pero yo sabía que era el llamado de Dios. Empezaron a pasar muchas cosas, y a los 17 años, recuerdo que matan a un amigo, y cuando matan a él, despierta en mí una necesidad de Dios. Llego, me acuerdo mucho que era el 2007, me llevan a la iglesia, y predica en ese día el pastor Satirio dos Santos Jr., y habla del año perfecto del Señor, año 7, y se quedó tan grabado ese mensaje en mí, que me hace recordar a los 5 años que Dios había traído a mí una promesa, y esa promesa seguía vigente. A pesar de todo lo que hice, Él me vuelve a traer a Él vuelve a abrazarme, Él vuelve a llenarme, y a partir de ese día, Él ora por mí, y dice, tienes un llamado de Dios, si no lo tomas ahorita, te va a doler toda tu vida. Wow. Y cuando Él pone la mano en mí, yo siento que algo entra en mi vida, y que empiezo a vivir un proceso muy fuerte, al grado que a los 18 años yo me rindo completamente, y empieza mi caminar con Cristo. Y así llevo de los 18 a los 33 años sirviendo en todas las áreas, pero ya después empezar a ser pastor titular. Wow, órale, qué maravilloso, porque como Dios cumple su palabra, o sea, dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha predestinado para un propósito, y muchas veces
como seres humanos nos alejamos, nos enojamos con Dios por las circunstancias, por los procesos, pero siempre Dios nos trae con brazos y lazos de amor y es impresionante. Y yo me imagino que en ese proceso, pues usted vivió rebeldía, drogadicción, alcoholismo y tantas cosas que lo habían separado de Dios, pero a los 17 años Dios tuvo a bien reencontrarlo y de ahí para adelante, ¿verdad? No sé qué quieres comentar esto. Sí, yo creo que una de las cosas que más hemos hablado en estos últimos episodios de podcast y ver que también Dios lo procesó, ¿no? Ujú. Como estamos viendo como del contexto de dónde salió, ¿no? Muchos de los que somos, de los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues conocemos esos, digamos, esas áreas como La Merced, Candelaria, Tepito, Morelos. Sí, son lugares que son muy fuertes y los contextos que ves alrededor de esas áreas, pues son alcoholismo, delincuencia, drogadicción, prostitución, etcétera, etcétera. Y ver cómo Dios le permitió, sea como sea, fue el proceso perfecto de Dios que lo permitió vivir todas esas cosas Así es. para que el día de hoy usted sea ese pastor que está cambiando la manera de vivir de todas esas personas, ¿no? Y justo eso, a lo mejor como dice Sebas, usted vivió ese contexto de todo lo que se vive ahí, pero ahora hay una carga, ¿no? Una Así carga es, por ese sí. lugar, porque yo entiendo que no es fácil. Como pastores, sinceramente a veces dijéramos, ¿no? Que nos gustaría pastorear en Polanco, en Santa Fe, Pedregal y tantas cosas, pero a veces hay un Incluso ahí llamado. también hay Sí, claro, contextos fuertes. claro, pero cuando Dios te da una carga, yo recuerdo muy bien cuando nosotros empezamos, Dios nos dio el llamado para abrir una iglesia, nos habían llamado para allá en el Estado de México, por Atizapán, a abrir un lugar donde ya había 40 personas, pero mi esposa me dijo, es que no es aquí, y Dios puso una carga por Álvaro Obregón, y aquí es donde estamos, Wow. y aquí es donde Dios ha hecho su obra, y es igual. Ahora, yo quiero que nos platique, bueno, ok, de los 18 años hasta ahorita los 33 años, ha servido a Dios, pero ¿cómo fue ese proceso de que ahora ya es pastor? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo fue, Gigo? ¿Cómo fue que Dios le dijo, ya empieza a abrir tu casa o no sé, tu negocio o lo que sea? Y también, ¿por qué específicamente ahí? En la zona. Entonces, en la Sí. zona. Entonces, eso, a ver, coméntenos, para que los que nos escuchan se familiaricen. Claro, no, sí, estoy omitiendo muchas cosas, pero durante todo este tiempo de mi alejamiento, obvio, el mismo sistema, el mismo ambiente te jala, te come, dice la Biblia, que era una tierra que tragaba a sus moradores. Entonces, muchas veces intenté o tuve el anhelo de drogarme, nunca me drogué, gracias a Dios, pero había en mí una semilla que decía, tú no fuiste llamado a esto. Entonces yo estaba en una casa, todos drogándose, ¿verdad? Esa imagen la tengo muy presente, estaban drogándose, fumando piedra, otros fumando marihuana, así todos mis amigos y yo sin hacer nada. Mi anhelo era ser igual que ellos, pero mi espíritu decía, tú no eres de aquí. Cuando eso pasa, yo empiezo a entender que Dios tenía un propósito más grande. Ahora, cuando yo empiezo a caminar con Cristo, cuando yo empiezo a seguirlo, entrego muchas áreas de mi vida y una de esas es el matrimonio, ¿no? Por eso espero 14 años que ya después, a lo mejor en otro podcast, podemos hablar. Podcast de matrimonio que nos acuerde, ¿Verdad? Y vale la pena esperar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, llegando a ya esta parte que me preguntabas, fueron, primero vi a mis papás que servían teniendo una célula en la Merced. Wow. Y en ese momento la Merced era la Merced, o sea, Sí, la sí, Merced sí, sí. era un lugar muy, muy fuerte. Y ver a mi apóstol, a mi pastor, que ya está en la presencia de Dios, ver que iba cada semana, él iba de traje, desde el metro de la Merced a mi casa, o en ese tiempo lo que era mi casa, y nos llevaba el discipulado cada semana, y nadie le hacía nada. O sea, todos se hacían a un lado, y a él no le hacían nada, y llegaba puras personas que eran rateros, personas que eran prostitutas, personas, o sea, mi casa se llenaba de tanta gente de las cuales no era común en las iglesias.
Y después cuando pasa el proceso de salud, se pierde todo eso. Sí. Llegando yo empiezo a decirle a Dios, ¿qué quieres conmigo? Y Dios me vuelve a poner una carga en mí, primero por la Merced. Y empiezo a orar por la Merced y se abre una iglesia en el 2010. Y esa iglesia se consolida, se deja un pastor y yo me voy de ese lugar, me regresan a la iglesia central de restauración, se deja un equipo de trabajo y la iglesia sigue, pero Dios en el 2012 me prometió me dio una promesa que iba a regresar a esa zona. Se va esa iglesia, sigue avanzando, yo me desarrollo en muchas áreas, central, la iglesia central, en cámaras, en la alabanza, en la dirección, me mandaban de misionero, de todo, ¿no? De todo lo hice, pero sabía que había un llamado y siempre oré por la Merced, solamente la Merced. Ahorita especifico por qué, porque nos extendemos después a Tepito. Y después Dios, en el año 2019, me habla de volver a regresar a la zona. Y la iglesia que estaba, la primera, Dios la mueve a otro lugar, a otra colonia. La que había nacido en la universidad. Así es, la mueven a otra colonia y Dios, veo cómo se abre la puerta y vuelvo a ir a ese lugar, pero volver a empezar desde cero. Wow. Volver a empezar en una casa, volver a empezar con una célula que fue extendiéndose y a los 3 meses ya eran 50 personas. Fue necesario buscar un lugar que yo estaba empeñado, que era en la Merced. Y Dios nos mueve a la colonia Morelos. Cuando viene esa etapa, se extiende la visión y puedo entender cuando yo empiezo a recorrer más lugares de Tepito, que tenía años que yo no iba. ¿Por qué? Hay un contexto ahí. Yo tuve una situación con un chavo de allá de Tepito, donde hubo amenazas de muerte cuando estaba en mi rebeldía, ¿no? Y donde me dijo, donde te vea te voy a matar. Pero pasan los años y volver al mismo lugar donde tuve conflictos, para mí la primera vez que pisé allá, sentí un pánico, sentí el miedo, sentí todo. Sí, si me ven, me matan, ¿no? Sí, pero empezar a ver la necesidad que había. Empecé a caminar de Tepito, me regresé a la Merced, al Mercado Sonora, rodeé todo y empecé a decirle a Dios lo siguiente, porque honestamente si me preguntaran si yo quisiera estar ahí, mi corazón decía que no. ¿Por qué? Por muchas cosas que viví, por muchos amigos que mataron, por muchas cosas que se viven en la zona. Yo quería estar en otro lugar, pero había una carga en mi corazón por esas zonas. Y yo solamente lo que le dije a Dios es, respáldame en un lugar que aparentemente para muchos es una zona difícil, es una zona de tinieblas. Haz algo. Y le dije algo, dame tu corazón. ¿Qué siente tu corazón por este lugar? Wow. Y yo cuando un pastor me pregunta, ¿verdad? Porque a veces hay pastores que tienen más resultados que otros en las zonas, tiene que ver mucho porque aman el lugar y la asignación que Dios les puso. Wow. Porque si tú no amas donde Dios te pone, Dios no te puede entregar esa tierra. Y lo vemos porque cuando mandan a los 2 espías, 10 de ellos veían que era una buena tierra, era una tierra de promesa, pero no amaron la tierra. Y 2 sí. Y Dios se las entrega. Entonces, el yo mirar el lugar, el yo pedirle a Dios pasión por las personas, pasión por el que se está drogando, pasión por la que se está prostituyendo, pasión por el que está en narcotráfico, pasión por el que está en brujería, pasión por el que está extorsionando. ¿Cómo los ves tú, Dios? Y aquí entro en esta parte, para ya darle la palabra. Sí, ¿no? Justo cuando vamos arrancando ya para la etapa de abrir el lugar, matan a un amigo. Y cuando matan a ese amigo, yo en ese año, varias veces hablamos, pero la última vez empecé a hablarle de la fe, de mi fe, de Cristo, pero no consolidamos la plática. Wow. Y nos la pasamos el 24 de diciembre, en Navidad juntos, y después yo lo vi mal. Yo le digo, ¿cómo estás? Y me dijo, pues estoy mal.
Yo sabía que algo estaba pasando, pero no le puse hincapié en predicarle. Wow. Le dije, él me dijo, tenemos una plática pendiente. Le dije, claro. A los pocos días lo matan. Sí. Cuando me hablan, voy corriendo a ver, corro y yo rogándole a Dios que pudiera tener un poco de aliento para poderle hablar, pero ya no lo alcanzo y lo veo muerto en su camioneta y me pega tan profundo que digo, Señor, ¿qué tal si él se ha ido al infierno? ¿Qué tal si él se perdió? Y eso a mí me mueve y me sacude a salir a las calles y empezar a hacer algo. Y de ahí empezó el por qué empezamos a salir a evangelizar. Súper. Wow. No, definitivamente, pues escuchar esto es una gran bendición porque, como lo decía el Paz, ¿no? Muchas personas quieren tener el llamado, cómodos, el llamado de que, bueno, yo sí voy a ser pastor, yo lo quiero ser en cierto lugar, con ciertas amenidades, con ciertas comodidades. Pero cuando Dios te manda a un lugar como lo es Tepito, como lo es la zona de la Merced, la Morelos, muchos podemos decir, wow, sí hay mucha necesidad, pero muchas personas simplemente dirán, ok, abrió su iglesia y ahí se quedó, pero ver a alguien que realmente tiene ese amor, y es lo que mueve todo. Yo creo que por eso Dios lo ha estado respaldando mucho, Paz, porque cuando usted tiene el amor no solamente por el área, como usted lo decía, no solamente por la zona, sino por las personas. Y ver cómo Dios lo utiliza para poder llegar al brujo, al asesino, al ladrón, al extorsionador. Todos son a lo que el Señor realmente nos está llamando, ¿no? A poder ir a esos lugares donde muchos pueden decir, ahí está la oscuridad más grande, pero usted es esa luz, y usted y su iglesia son esa luz que pueden llegar a ese tipo de personas. Me conmueve mucho el hecho de eso, de lo que dice de su amigo que mataron, porque muchos de nosotros tenemos ese amigo en vida. Así es. Y no lo hacemos, no lo predicamos. Tenemos a familiares que podemos decir, es que ellos no me entienden, es que no entienden nuestra fe. Yo creo que el Señor nos ha llamado y nos incomoda siempre a predicarle a esas personas que quizás no quieren escuchar, o quizás para nosotros es difícil expresarnos, tenemos miedo, pero saber de que Dios siempre nos va a respaldar, porque si nos mueve el amor, muchas grandes cosas podemos hacer por todas las personas. Y si es un llamado a los que nos están escuchando, si tú tienes a un amigo, un familiar, a una persona, a un vecino que tú sientes de parte de Dios que necesitas predicarle la palabra, no te calles, no esperes a que pueda ocurrir una de estas situaciones de muerte o de enfermedad para predicarle la palabra de Dios. Todos estamos llamados a hacerlo. Y pues los invitamos a todos, si ustedes han pasado por este tipo de situaciones, a que puedan predicarle a una persona también. Sí, muy bien. Algo que también me gustó que dijiste, Paz, es que si no amas lo que haces, no vas a tener los resultados que tú quieres. Y esto es bien importante, porque a veces Dios nos permite llevar a ciertos lugares, y también estoy hablando de, nos permite, o nos pone en ciertas situaciones que a veces no entendemos. Uh-huh. Y es bien importante amar aún los procesos. A lo mejor tú que estás escuchando en este momento, Dios, tú sirves en una iglesia y Dios te está poniendo en un cierto llamado, en un cierto servicio, y tú dices, ¿por qué? Tienes que amarlo. Me llama mucho la atención que usted empezó a amar el lugar, amar la tierra, amar lo que hacía. Y Dios le ha dado gracias sobre ese lugar. Y hay veces que no entendemos y que decimos, pero ¿por qué Dios me tiene aquí? A veces queremos lo fácil, lo cómodo, lo sencillo, pero Dios es un Dios que siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Dios es un Dios que cambia nuestros pensamientos, y tal vez en este momento Dios te está sacando de tu zona de confort y te está incomodando en un lugar, en un servicio, en un trabajo, en una empresa, que tal vez tú dices, no, aprende a amar ese lugar,
y Dios te va a respaldar y Dios te va a llevar a otros lugares. Y eso es bien importante. Yo me quedo con eso. Yo puedo ver ese amor, de verdad. Yo veo cómo a veces suben a las redes sociales que tienen campañas de evangelismo, que van con los niños de la calle, los drogadictos que han ido con prostitutas, que han orado ahí donde están los altares de la muerte, la marcha que hicieron hace un tiempo, y es sorprendente porque muchos queremos la zona de confort, pero Dios siempre nos va a llevar a salir de nuestra comodidad para expandir el reino. Ahora, yo le quiero preguntar, porque estar ahí no es fácil. Nosotros estamos en un contexto parecido. También Álvaro Obregón no es una zona pues muy tranquila que digamos, ya en todo lugar, pero aquí han visto los podcasts, ha venido gente de santería, brujería, narcotraficantes y demás. Hay gente que aún viene y está en ese proceso. Para usted, ¿cuáles han sido esos retos del tener la iglesia ahí? ¿A qué retos se ha encontrado? No sé, algún testimonio que quiera contar de algo así fuerte que ha pasado. ¿Cómo ha sido pastorear a gente de ese lugar, a la prostituta, al niño de la calle, al drogadicto, al alcohólico, al narcotraficante? A ver, cuéntenos algo. Sí, son muchas cosas que podríamos hablar, pero primero yo diría esto. Yo creo que el primer reto que nos encontramos, ¿sí?, fue encontrar una iglesia, gente que conoce de Dios con miedo. Ese fue el primer reto que encontramos. Una iglesia pasiva, una iglesia encerrada, una iglesia que yo me encierro en mis cuatro paredes y todo lo demás no me importa, aunque el mundo se esté cayendo. Ese fue el primer reto, salir de la comodidad como iglesia, ¿verdad? Entonces yo intenté de hablar con algunos pastores, algunos hermanos, vamos a hacer algo, pero me di cuenta que había mucha apatía y por eso lo empezamos a hacer nosotros. Eso fue el primer reto. Lo segundo, ¿cómo poder transicionar? Y es un gran problema a veces, o un gran reto, no problema, un reto. El poder transicionar a una persona en un cambio de mentalidad. En un cambio de mentalidad entre personas, por ejemplo, que están en narcotráfico y que el dinero es fácil, o la gente que extorsiona el dinero es fácil. Enseñarlos, ¿verdad?, a salir de esa zona de seguridad y llevarlos a una disciplina en que ahora ellos, dice la Biblia, que la tierra prometida te iba a dar leche, te iba a dar miel, te iba a dar pan, pero eso se trabaja, requiere un esfuerzo mayor. Otro, que ellos rompan lugares o zonas de seguridad en amistades, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque muchas veces contexto, ¿no? Del contexto, si no salen de su contexto, no se logra el avance. Wow. Sí. No se logra porque es mejor que te quedes solo, porque Dios va a ser tu compañía, que estés con las personas equivocadas que te van a estar hundiendo. El que ellos puedan entender eso es un reto. O sea, completamente ha sido un reto llevar a una persona de adicción a la libertad. Es un reto. Y porque la cultura, vemos en la cultura mexicana, la familia muegan. Así es. No, o sea, aunque en ese lugar, en esa vecindad o en esa casa, ya hubieron abusos de tíos a sobrinos, hay golpes, hay drogadicción, que el tío ya le enseñó a tomar al sobrino, que se han peleado entre ellos hasta muerte, pero siguen juntos. Y el, como tú dices, el que decir, eso te está estancando, te está llevando... Es bien complicado. Mucho. Esa parte de que yo puedo pensar que es como un ídolo que tienen, ¿no? Que lo tienen que romper. Dice la Biblia que él va a traer espada, división. ¿Por qué? Porque ellos tienen que procesar que ahora ya están en una nueva cultura de reino. Sí, eso. Es muy difícil si ellos no lo entienden. Entonces, el gran reto que es pastorear a gente así es tratar de llevarlos de un entendimiento, de una comodidad, ahora a un proceso discipular, como hace rato lo veíamos. Que ellos puedan ser discipulados, entendidos, formados bajo un entendimiento de que ahora caminan bajo principios de reino. El que ellos lo puedan entender es impresionante. 2, sacarlos de esa comodidad, no sé cómo decirlo, religiosa, donde solamente vamos el domingo, cumplimos, medio hacemos, afuera sigo siendo el mismo. El que ellos puedan romper eso, les cuesta mucho trabajo. Es una iglesia por religión y no por relación, ¿no? Así es. El que, como la católica, pues es que así están acostumbrados. Inclusive aquí también hay gente que su familia es
devota a la Virgen o a San Judas, y van los domingos, todos los domingos, y escuchan la misa, 1 hora, lo que da el padre, y después salen, pero lo mismo, a tomar, a fumar, a seguir en golpes, en maldiciones, y es una religión, o sea, porque no hay un cambio de vida, solo es, ya voy y ya sienten que por ir el domingo ya cumplieron, ya. El que peca y reza empata. Sí, ¿qué? El que peca y reza empata. Entonces eso, sí. Ese es otro reto, y otro que yo añadiría para después empezar a hablar ya ahora sí de algunos testimonios que hemos vivido. Otro reto que vemos es cuando la iglesia está, ¿cómo decirlo? Está en un estado donde la rebelión, porque es una zona donde se dan a valer ellos por su propia fuerza. Es decir, a mí nadie me va a decir, yo voy a hacerlo como yo lo quiero, lo voy a manejar como yo lo quiero, y que ellos puedan reconocer a alguien de autoridad es muy difícil. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, llamas la atención, imagínate que entra alguien que está saliendo del narcotráfico y esa persona tenía gente bajo su cargo. Y entonces tú llegas y le dices una corrección, ¿no? Básico. Está leyendo Biblia, estás haciendo un devocional. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? O sea, te pueden retar, te pueden faltar, porque son personas que son ingobernables. Wow. El que tú puedas permanecer firme, el que tú puedas permanecer entendido que Dios te llamó, ellos tienen que mirar que en ti hay autoridad de parte de Dios. No autoridad humana, autoridad de Dios. Entonces me decía mi esposa, ¿verdad? Cuando recién llegó, de repente se me acercaban y me decían, así drogados, ¿no? ¿Qué una moneda, no? Me decía, ven, que una moneda ni nada, vamos a orar por ti, te invito a la iglesia. Y se cuadran, ¿no? O llega la gente así que son de los que están vigilando, no me acuerdo cómo se llama, halcones. Llegan halcones y te ven y ¿cómo estás? Bien, pero seguro, no, ven para acá, déjame orar por ti. Entonces van corriendo contigo. Son personas que aparentemente son ingobernables, pero la autoridad de Dios sujeta a eso. Wow. Y pueden llegar brujos, lo han llegado. Sí. Pero no tienen autoridad y legalidad sobre el lugar. Apenas entró una persona, ¿verdad? Que ha estado haciendo algunas cosillas afuera de la iglesia. Es santero. Y entró y me dijo unos minutitos, ¿no? Le digo, ¿qué quieres, no? Estaba yo en la predicación, le digo, vas a estar aquí, pero vas a estar tranquilo. Todo se queda, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a hablar así, él inmediatamente se empieza a incomodar y quiere agarrar sus collares. Y tiene de dos, o en el momento es libre o sale corriendo. Wow. Entonces, cuando eso pasa, yo le hablé directo, entendiendo que su autoridad está sujeta a la autoridad de Cristo Jesús. Wow. El poder, o sea, un pastor que pueda titubear en una zona así, no puede gobernar. Entonces, sí llega a haber momentos, o sea, si hablamos claramente, sí hay momentos que sientes el miedo, que sientes que te está elevando, sientes la presión. No sé si alguno ha experimentado el ver cómo llegan, ahí lo miras constantemente, cómo llega la gente a extorsionar. Llegan muchos y se mira, y eso impresiona tu corazón. Pero al momento tú sabes que su autoridad está por debajo de la autoridad de Cristo. Y Dios te dio una legalidad, así que todo se tiene que ordenar. Todo se tiene que sujetar. Y es uno de los retos que al principio fue muy difícil encauzarlo. Y que ellos puedan reconocer de esa autoridad que Dios ha delegado. Si eres tú el pastor, ellos te tienen que reconocer como una autoridad para él. Y que en esa autoridad Dios se mueve en la legalidad. Y qué importante, porque hay en ti como pastor de haber una firmeza espiritual. Y obviamente también yo lo entiendo, una veracidad, porque en ese tipo de ambientes el enemigo no se anda con tientas. Dice la palabra que él viene a hurtar, a matar y destruir, y hasta aún naturalmente ese tipo de gente. A veces yo he escuchado testimonios de gente que yo iba, narcotraficantes, santeros, a destruir la iglesia, pero el poder de Dios fue más fuerte que me transformó. Y en ti como pastor yo me imagino que es un reto de estar en búsqueda de la presencia, de santidad. Claro, somos seres humanos, todos fallamos, pero qué importante es eso que dices, porque sí, o sea, en ese contexto se mueve mucho la rebeldía, ¿no? Entonces el que tú puedas sujetar a un demonio
tú también tienes que estar sujeto a una autoridad, sujeto al Espíritu Santo, porque si abres una rendija, el enemigo te destruye. Entonces, qué bueno que comentas esto, porque esto es bien importante, ¿verdad? No sé, ¿tú quieres añadir algo? Sí, justamente pues ver todos los retos que pasa la iglesia, ¿no? O sea, de los retos de la transformación de las personas, el cambio de mentalidad. Hace un rato cuando digo, estábamos conversando precisamente de eso, ¿no? De cómo muchas personas en ese contexto, pues son lo que ven, ¿no? Somos los seres humanos, vamos a decirlo así, la ciencia nos habla de que somos animales de costumbre, ¿no? Pues no vamos a decir animales, pero pues somos personas que nos acostumbramos al círculo donde somos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, muchos jóvenes van creciendo en estos contextos, niñas van creciendo en estos contextos y pues para ellos es normal lo que viven. Entonces, ver que llega una iglesia que realmente les empieza a enseñar los principios de la palabra, les abre esa mentalidad, les cambia, ahora sí que llega Cristo y rompe el velo que los mantenía cautivos, empiezan a ver algo diferente, ¿no? Y venir ahora a discipular a esas personas, ir enseñándoles poco a poco qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo ese reto de que muchas personas llegan a tener el dinero fácil y ahora a esforzarse de una manera correcta por ese dinero, pues es algo muy difícil. Tuvimos un testimonio aquí también de unas personas que venían de ese contexto y cómo Dios los ha retado también hasta al día de hoy a mantenerse íntegros en la manera de vivir, una manera, ahora vamos a decir, bíblicamente correcta, ¿no? Y cómo es un reto también discipular a ese tipo de personas, ¿no? Discipular al brujo, a la prostituta, al ladrón. ¿Cómo ha sido ese reto del cambio de mentalidad de las personas? Sí, y ahorita también para que conteste eso y nos dé unos testimonios, pero yo también me imagino que a veces ha de ser un poco frustrante, yo creo, porque, híjole, es bien difícil, yo siempre lo he dicho, tratar con adictos, con prostitutas o con este tipo de personas, porque a lo mejor pueden ir bien un ratito, pero después, híjole, y cómo tú tener ese amor paternal. Y yo entiendo que ese es un llamado y por eso Dios te dijo, tienes que amar a las personas y verlas como tú las veo, porque cualquier otro tipo de persona rápidamente tira la toalla. Y yo creo que ahorita estamos platicando, para ti a veces ha sido frustrante, te has cansado, pero el que tú sigas, yo creo que el día de mañana Dios te va a honrar y Dios te va a levantar y Dios va a cumplir el propósito, porque no solamente estás haciéndolo por hacer, tú tienes una carga y un amor. Entonces, para responder eso y que José va a seguir unos testimonios. Sí, ha sido difícil permanecer, ha sido un reto, a veces el invertir en personas, el darles tiempo y de repente regresan atrás, duele mucho, ¿no? Al principio yo me culpaba, decía que hice mal, que no lo atendí bien, o sea, muchas veces recae sobre de ti. Pero vas entendiendo que es necesario que ellos puedan experimentar, ¿verdad? Estas recaídas para que vuelvan a Dios. Sí. El problema, ¿cuál es? Que hay algunos que no vuelven. Sí. Hemos visto personas que estuvieron en iglesia y después tuvieron una recaída y cosas así y ya no volvieron. Y es muy probable que algunos de ellos hayan muerto. Hemos visto casos así. Y eso marca el corazón. Pero ¿qué nos impulsa a seguir adelante? Siempre decíamos algo, ¿no? No daremos nada que no nos cueste. No daremos nada que no nos cueste. Y uno más. Wow. Uno más, Dios, porque a lo mejor de los 100 que vamos y hacemos y todo, y te pueden defraudar, te pueden robar, te hablan mal de ti, pero va a llegar alguien, uno, con que uno se levante, yo siempre le digo, con que uno se levante, Dios, con ese es más que suficiente, porque va a entender la visión, va a entender hacia dónde vamos, y eso me da aliento. Si humanamente, si ha habido momentos donde digo, Señor, creo que no fui llamado a esto, creo que no, o sea, yo quiero algo más como, ha habido pastores que incluso en pláticas me han dicho, cámbiate de zona, ve a otros lugares, o sea, algo más cómodo, pero en mi corazón, cuando quiero flaquear, hay algo que arde.
y que digo, no, es que Dios me dijo que aquí va a pasar algo y yo creo que puede pasar y yo creo que lo vamos a ver y hemos visto cómo Dios lo está haciendo. Claro que uno a veces se desespera y quisiera verlo más rápido, ¿no? Pero cuando eso pasa, yo le pregunto a Dios, ¿es mi corazón o es el anhelo de yo ser visto, ser reconocido? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que me está estorbando a mí? Y yo tengo que hacer una revisión e ir paso a paso, paso a paso. Sí, es complicado, es difícil. No sé si lo han experimentado, pero el pasar el proceso con alguien que está saliendo de una adicción, por ejemplo, de heroína, el poderlo sostener, el poderlo abrazar mientras están los ataques de ansiedad tan fuertes, el no dejarlo, el encerrarlo, el estar con ellos, estar peleando, es una guerra. Así como también para la gente que viene de, por ejemplo, que eran babalaos, el pasar su proceso y decirle, vas a resistir, vas a pelear, vas a estar con nosotros. Porque también hay procesos como de ansiedad, ¿no? Sí, no, muy aquí fuerte. nos ha pasado, ¿no? Muy Es una lucha espiritual constante. Sí. Sí, y sostenerlos, y a veces uno quisiera en una oración que ya sea liberado, ¿no? Sí. Primero hay que consolidarlo, y ya después de eso avanzamos, y entonces cuando vemos la consolidación vale la pena, Sí. por uno que diga. Cuéntenos algo que haya pasado, ya sea en la calle, en algún evangelismo, o ahí dentro de la iglesia, o algo así que diga, wow, eso, dije, aquí solo ha sido Dios, o no sé, o sea. Sí, han sido algunas cosas, y una de ellas que recuerdo ahorita, cuando iniciamos, nos acercamos a hablarle a un chavo que vendía droga, y él empezó a consumirla, nos acercamos, y él nos amenazó. Él dijo que iba a quemar la iglesia. En el inicio, ¿saben? Yo sentí un pánico, eran mis primeros pasos, yo les voy a quemar esa iglesia. Y entonces yo sentí que me paralizó el miedo, pero dentro de mí me impulsaba Dios, no puedo mostrar miedo, pero yo sentía miedo. Claro, sí, me puse a orar, el punto donde está, porque estaba la iglesia en el lugar donde está el punto de droga, se deshizo. Y este joven, desde lejos, él sigue en adicción. Ya no vende droga, pero sigue en adicción. Desde lejos me ve, pero me ve así como que diciéndome, tú hiciste algo, ¿no? Cuando fue Dios. Esa es la primera. ¿Qué más hemos encontrado? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto casos donde, por ejemplo, con la persona que decíamos hace rato, o no sé si fue contigo, Sí. la que tiene el altar a la muerte. Uh-huh. Con ella, hay un video en YouTube donde hay un misionero, llega y les predica y lo sacan. Y bien así, sí, justamente veníamos hablando de ese video, que era un misionero gringo, o sea, Sí, eran gringos, sí. Entonces venía él y predicaba con fuerzas y miedo, o sea, también estaba haciendo bastante fuerte su predicación, ¿no? Entonces que llegaba esta persona, la que tiene el altar a la muerte ahí en Tepito, llegaban más personas, me imagino que también devotos ahí a la muerte, y los estaban amenazando, los estaban golpeando, les estaban diciendo de todo, y cuéntenos cómo fue ese momento. Cuando eso sucede, en mi corazón, me sentí avergonzado, porque dije, alguien de Estados Unidos tiene que venir a hacer lo que nos toca a nosotros. Y yo me acuerdo que él caminaba, en el video se ve, camina y dice, rompemos toda opresión de la muerte, rompemos, y dije, no, tenemos que salir, y nos fuimos a evangelizar allá, y yo pensé que iba a pasar algo similar, pero fue como si Dios sujetara a todas las personas, y le hemos predicado a esa mujer 3 veces. Wow. Y la última vez vino un misionero de Alemania que en una marcha que tuvimos, que ahorita cuento, en esa marcha el video corrió hasta Alemania. Y entonces el de Alemania le habló a Pablo Quiroa y le dice, quiero ir allá, te pisto con ellos. Es cierto, Pablo. Tu video ha tenido más vistas aquí en el podcast. Y cuando van, ese hombre dice, méteme allá. Y entonces él se mete y saca a la mujer y ora por ella, y ella recibe a Cristo como Señor y Salvador. Creo que hay un proceso. Pero vemos cómo Dios va respaldando, y eso nos da una seguridad, y nos queremos comer ahí todo, ¿no? Sí. Hacer y deshacer. Y a la vuelta está un lugar que es un lugar, un altar al diablo. De hecho, hay una imagen ahí. Sí. Estaba
arrodillado un joven cortándose, diciéndole, Satanás, te entrego mi vida, te vengo a derramar mi sangre. Y llega este misionero y lo toca y le dice, la sangre de Cristo derramada en la cruz es más fuerte que la que tú puedes derramar. Lo levanta y él empieza a manifestarse, lo abraza y lo lleva a salvación. Wow. Cuando veo eso, inmediatamente digo, sin duda el poder del evangelio es el único que puede respaldarte en un lugar como ese. Así es. Sí. Una ocasión salimos a evangelizar y también le tocó a una familia entrar en una zona donde venden droga. Y cuando entran ellos a esa zona, iban unos niños chiquitos con ellos. Y entonces llegan y reconocen a uno, le dicen, ¿qué quieren? No, pues estamos evangelizando. ¿Nos dejan predicarte? Y los meten y le dicen, pásenle. Están pesando la heroína y la marihuana. Están ahí pesándola. Llegan todos, ellos dejan sus armas y llaman a todos. Y en el momento, esta familia, este matrimonio y otro joven con los niños, son usados para que ellos reciban a Cristo como Señor y Salvador. Ellos salen como si nada, en un impacto en sus vidas. Ahora, uno pudiera decir, ¿y dónde están esas almas? Sí, claro. Yo creo que la semilla es sembrada y en su tiempo va a dar fruto. Sí, yo sé. ¿Qué más hemos encontrado? Se les ha predicado al sacerdote principal de la zona, sacerdote. Y el sacerdote nada más se ríe. Pero ¿quién lo agarró? La hermana, la que más tranquilita, lo agarró y le dijo, venga, ¿ha conocido a Cristo como Señor y Salvador? Entonces lo sujetó al sacerdote y le empieza a compartir. Y esto no tuvo más que decir, más que impulsar que lo hagamos. Wow. ¿Qué más? Una ocasión tuvimos una reunión en la alcaldía. Un 15 de septiembre me mandaron la invitación, como nos veían como alguien que está haciendo trabajo social. Ajá, sí, claro. Entonces yo llegué y todo, pero yo decía, Señor, dame la oportunidad de entrar al balcón donde está la alcaldesa, donde está todo. Y me dieron la oportunidad y yo me paro frente a la alcaldesa y yo le digo, yo soy pastor, soy el pastor Jonathan, pero no vengo a pedirte nada. Vengo a decirte que la iglesia está orando por ti y que tú necesitas de Cristo Jesús. Cuando veo su cara de ella, me da a entender que ella tiene una necesidad en el corazón. Cuando empezamos a ver testimonios como testimonios donde un miércoles, terminando el servicio, no recuerdo de qué hablé ese día, pero terminando nos van corriendo a decir, se está suicidando un chavo. Wow. Y corremos todo y lo bajamos del árbol, ¿no? Sí. Estaba colgando el chavo. Ya estaba inconsciente, lo bajamos y empezamos a orar por él. Y en ese momento le digo, tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque si no tú te vas al infierno. Y lo que hace este hombre es como si le entrara vida. Se levanta como si nada, porque llegaron los policías, lo rodearon, nos permitieron orar por él, pero él no murió, él se levantó. El ver este tipo de cosas, el ver cómo brujos al momento que tú predicas el evangelio dentro y fuera de la iglesia, pero lo hemos visto más en las calles. Sí, claro. Cómo rompen al momento sus collares, cómo entregan en el altar. En el año pasado, en el aniversario, hicimos un altar público y un joven llegó, ¿verdad? Y entregó su muerte ahí en donde estaba el altar. Ahí lo entregó y estaba llore y llore. Ver todo eso, eso me llena a mí de decir, vale la pena seguir, vale la pena. Y lo último que quiero decir es esto. También tristemente hemos encontrado, o no sé si llamarlo tristemente, hijos de pastores. Entre todos los todos adictos, santeros y demás. Hijos de pastores. Y uno de ellos fue en el inicio que empezamos a salir a evangelizar. Me marcó mucho porque fuimos a repartir tortas, ¿no? Nos juntamos. Y la última yo dije, esta va a ser especial. ¿Para quién? Estuve orando y veo un chavo que está de aquel lado viéndonos, que estaba en situación de calle. Llego y le digo, ven, tengo acá una torta para ti. Uh-huh. Pero le digo, Dios me mandó con un propósito y me dijo, yo ya lo sabía.
Y le digo, ¿cómo sabes? Dice, mi mamá y mi papá están orando por mí, son pastores. Y dice, entonces, a través de tal persona me comunico. Y me hablaron y me dijeron que estuvieron teniendo una vigilia de oración por mí. Y que Dios le dijo a su mamá, tu hijo va a regresar. Dice, entonces, cuando yo los vi compartiendo, dije, si eres tú Dios, que él venga a verme. Dice, el día de hoy yo me iba a suicidar. Y le hace así y tenía una pastilla ahí. Entonces, ese momento yo sentí un peso. Yo llego y no fue la torta porque ni se la comió. En ese momento yo lo abrazo, oro por él, lo levantamos, lo llevamos al metro y se va y nunca lo volvemos a ver en la zona. Wow. No sé si en algún momento, honestamente, porque me han preguntado pastores, sí. ¿Y qué pasa? O sea, como que diciendo, desgastas mucho, inviertes mucho, sí. Haces mucho, no ganas nada, no está toda la gente. Me han cuestionado eso, pero en mi corazón sé que a lo mejor aquí no los veo. Sí. Pero en algún momento en el cielo nos vamos a encontrar. Y cada semilla va a ser sembrada en cada uno de ellos. Me acordé del último ya. No, está bien, dele. No, sí, sabes que está haciendo, yo creo que en este momento estamos todos siendo cautivados realmente de lo que está hablando, porque ver ese mover de Dios tan sobrenatural y simplemente en palabras, porque quizás no estuvimos ahí, pero Dios está poniendo eso en nuestros corazones. Sí, es que yo siempre quise ver como muchos milagros, ¿no? Decía, yo voy a ver que la gente se para de silla de ruedas, yo voy a ver. Y eso me llegó a frustrar el no verlo tanto. Sí lo he visto, pero no así como yo pensaba. Es que es diferente el milagro. O sea, no, el milagro no solamente se ve cuando se para un paralítico, o cuando crece una pierna, o cuando te cae escarcha de oro, o cuando viene plumas, no. O sea, el milagro también es el que este joven que estaba a punto de suicidarse, tal vez regresó a su casa y está siendo transformado por Dios, el que una prostituta escuche la palabra y años después conozca, porque la semilla nunca llega. O sea, yo algo he visto aquí y he entendido aquí, porque nosotros en pandemia salimos a repartir comida, a hacer cosas que de gente que jamás en la vida hemos vuelto a ver, pero la cosecha la hemos visto en estos años. Uh-huh. Entonces, cuéntenos ese último testimonio. Sí, uno de ellos fue cuando salimos a evangelizar y llegamos a una zona donde está controlada por gente de droga, que vende droga. Entonces uno de los halcones, cuando llegan sobre de él a predicarle, él dice, lléguenle, ¿no? Vámonos, no nos quedemos aquí. Entonces se van, pero Dios le habla a dos jóvenes y dicen, es que siento que hoy es su último día, los dos. De jóvenes de tu iglesia. De la iglesia. Siento que es, ¿cómo ven? Nos regresamos, sí, traían una Biblia y la abren y le enseñan la cita donde dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Sí. Y se la abren y este joven termina llorando, este chavo que era halcón, termina llorando y los agarra y les dice, por favor, oren por mi casa, oren por mí, yo no puedo, ya no quiero estar aquí. Sí. Cuando eso pasa, él completamente se rinde, pero la impresión que tenemos es que posiblemente ese día lo mataban. Y que Dios le estaba dando la última oportunidad de su vida. Hemos estado en funerales donde hay chicos que son parte del narcotráfico. Y hemos tenido que predicar en esas zonas y ver cómo ellos se reconcilian con Dios. Una ocasión llegó a la iglesia un joven y me decían, él trae un homicidio. Entonces llegué, oré por él y lo abracé y le dije, Dios va a quitar esas cargas, esa condenación, pero necesitas rendirte a Dios. Bueno, este joven me dice, es que yo maté a tal persona. Tal persona había sido mi amigo de la infancia. Wow. Y ahora... Oye, el verlo, porque yo vi a ese amigo que yo le prediqué. Claro. Verlo en los periódicos muerto, sentí tan feo, pero el ver ahora a quien lo había matado, tenerlo en los brazos, me lleva a mí a decir algo. Dios, ayúdame a amar como tú amas. Wow. Ayúdame a mirar en cada uno de ellos la oportunidad de la gracia y la misericordia para entender, Señor, que no es juicio. El juicio fue sobre de ti. Pero la sangre puede limpiar, lavar, restaurar y perdonar a cada una de esas personas.
Y con eso termino. Y creo que yo quiero dejar esto, creo que a veces la iglesia, y lo digo abiertamente, a veces, no quiero generalizar, pero a veces nos enfocamos tanto en plataformas, en mega ministerios, nos enfocamos tanto en nombramientos, en liderazgo, y no está mal. Yo creo que hay una iglesia para todos y yo no estoy en contra, pero a veces nos encerramos tanto en eso que a veces no vemos la necesidad que hay afuera. Y hay veces que allá afuera tal vez nadie te va a grabar. Estos testimonios pues no han quedado grabados, no lo has subido a las redes sociales, pero creo que en el cielo quedan grabados. Y creo que Dios va a traer una recompensa por eso. Y aunque no la recibiéramos, estamos haciendo la labor que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y creo que hoy nos tenemos que enfocar en eso. Tenemos que a veces dejar un poco nuestra comodidad, dejar un poco el de, bueno, quiero tantos seguidores, quiero tantos likes, quiero tantos comentarios, quiero que vean y salir a las calles e ir a esos tipos de lugares y compartir la palabra. A eso estamos llamados. Tal vez nadie te va a grabar, tal vez nadie te va a aplaudir, tal vez, pero el Espíritu Santo, Jesús, nuestro Padre, lo está viendo y dice que Él a todos le va a dar su paga. Y creo que es una labor, pues, maravillosa lo que usted hace, pastor. Y sí, tal vez en este momento en su iglesia a lo mejor no se ve el crecimiento, pero yo creo que Dios va a traer y va a añadir esas personas. Yo lo he visto aquí personalmente. A veces, como decíamos, es frustrante, es cansado el ver familias que uno siembra y a veces dan marcha atrás o cosas así, pero a veces veo aquí he visto jóvenes, pongo el ejemplo de un muchacho que se llama Uriel, no quería saber nada, todo tatuado, alcohólico, drogadicto, y ahora a ver cómo su matrimonio está siendo restaurado, su familia, él tiene todas las ganas, y digo, vale la pena, vale la pena, y todo lo que hagas por Dios vale la pena, y creo que es el tiempo de despertar como iglesia y salir de la comodidad y de ir por uno más, como decía el pastor, por uno más, ahí en tu escuela, joven, ve por esos que se drogan, ve aún por tus maestros, ahí en tu empresa, por tu jefe que tiene problemas de ansiedad, depresión, por tu vecino que tal vez ves que golpea a sus hijos o a su esposa, por esa mujer tal vez que te echa la basura y que no sabes qué cosas traumáticas ha vivido, que es así, por esos taxistas, por esa gente que vende aún en los puntos. Dios quiere una iglesia valiente y creo que no nada más es valiente el que tenga una mega iglesia o un gran llamado, sino es valiente aquel que sale a las calles y comparte el evangelio. Sí, yo creo que todos en este momento pues estamos siendo confrontados de lo que estamos escuchando, ¿no? El Señor ha puesto en el pastor un amor tan grande. Estaba escuchando cada testimonio que estaba diciendo Paz y lo que se me queda es que a cada persona que usted le alcanzó a predicar lo abraza. Y yo creo que todos necesitamos que en algún momento esa persona, en el momento de nuestra mayor angustia, que llegue Dios a través de alguien y nos abrace, nos diga que todo va a estar bien, que Dios nos ama. Y eso es algo que yo creo que queda marcado en los corazones de todos. El amor, él mueve, él dice que el amor quita multitud de errores, y yo creo que para esas personas, lo que más lo ha conmovido es el amor que usted ha tenido hacia ellos, el amor que usted tiene hacia el área donde está actualmente, el amor que lo ha estado aún moviendo a día de hoy, pues ha sido una gran bendición y realmente yo le pido a todos los que están escuchando este podcast que podamos tener ese amor hacia las personas, podamos despertar en lo que dice el Paz, de que a veces queremos una plataforma y pues no está mal. Nosotros pues aquí estamos, digamos, en esta plataforma YouTube, pero buscando también que estos testimonios lleguen a ti y despierten en eso, en ti, ese amor, esas ganas de la restauración, esas ganas de poder ver a la persona que estás en la calle. Quizás el Paz está ahorita en un área que es lo que más se ve a su alrededor, pero yo estoy seguro que tú saliendo aquí a donde estés, ves una persona en situación de calle, a esas personas que están vendiendo
quizás los mazapanes ahí afuera del Walmart, también predicarles la palabra, no solamente darles una limosna, que es a lo que nos llama el Señor también, sino también predicarles, decirles que quizás esas personas están pasando por situaciones difíciles. Nunca han escuchado quizás el amor de Dios, pero tú puedes ser esa persona que se los predique. Y algo que también quiero, para ir cerrando, yo veo, decíamos, para estar ahí también se necesita una autoridad espiritual, Sí. ¿no? Y platiquemos sobre eso, porque yo veo que sube mucho en redes sociales que ha tenido vigilias de oración de 24 horas, altares públicos, ayunos. Claro, sabemos que todo es gracias a Dios, y la gracia y el poder y el favor de Dios, que nosotros, pues por más de que intentemos hacer algo, no vamos a poder, pero hay veces que es necesario, ¿no? Ayunar, doblar rodilla. Cuéntenos eso, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, creemos, el lugar es altamente espiritual, ¿no? Entonces, todo lo natural tiene que ver con un trasfondo espiritual. Pero cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre. Sí es. Cuando entendemos que es altamente espiritual, nosotros empezamos a buscar primero el respaldo espiritual. Sí es. Creemos que cuando la unción del Espíritu Santo está sobre de ti, te da la autoridad y la capacidad y te habilita para poder predicar en lugares como esos. Entonces, por esa razón, nosotros empezamos con veladas de oración, pero después Dios nos dio una estrategia en Isaías de 24 horas de oración constante. Entonces, son 24 bloques que empezamos de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del siguiente día, donde todos son motivos de oración constantes. Son diferentes grupos de diferentes personas, entre todos nos dividimos y podemos impulsar eso. Las jornadas de ayuno son por igual, son semanas de ayuno, pero igual es cadena. Los objetivos son el lugar, la iglesia, que Dios nos dé autoridad, que Dios nos abra puertas, que Dios nos dé la gracia para predicar. Y siempre que tenemos jornadas como esas, inmediatamente al salir a evangelizar, vemos un respaldo. Si nosotros salimos a evangelizar sin orar, lo vemos seco el lugar. Sí. Pero si nosotros preparamos a través de la oración, preparamos nuestros corazones, inmediatamente vemos cómo las puertas se abren. Vino un misionero de allá del norte, no recuerdo de qué parte, pero vino un misionero, un joven que quería venir a Tepito. Y cuando lo mandamos a esos lugares, dice, yo pisaba y veía literalmente como si se abrieran oportunidades para ministrar. Fue apenas el apóstol Félix Corona, no sé, Sí, claro. fue con nosotros y él me dijo, vamos a orar por allá, ¿no? Tepito, y llevó un equipo de pastores. Y en conjunto dividimos las zonas, nosotros dividimos en 4 cuadrantes. La Merced, la Candelaria, la Morelos y Tepito. En esos 4 cuadrantes mandamos gente y oramos de acuerdo a la necesidad, porque los 4 son diferentes, aunque son parecidos. Al apóstol le tocó ir a la parte más fuerte de Tepito y se metió con nosotros y yo vi el respaldo de Dios y nos metimos el 1 de noviembre, que es la fiesta grande de allá en Tepito de la muerte. Cuando llegamos todos con nuestras playeras, empezaron a gritarle a la muerte porras y eso. Y entonces el pastor dice, ¿sabes qué? Hasta aquí dejamos al grupo y tú y yo nos vamos más adelante. Y cuando empezamos a caminar, estaba llenísimo de gente, pero en una parte, cuando ven al pastor, le dicen, jefe, le hicieron así, jefe, a ver, ábrele paso al jefe. Wow. Y se abre la gente así, literalmente, para que pasara el pastor Félix y yo atrás. Llega el pastor Félix y agarra donde está la muerte, la agarra y empieza. Y dije, está bien loco ¿no? ¿Qué nos van a hacer? ¿No? Pero ver el respaldo de Dios, pero no hay respaldo si tú no lo buscas en intimidad. Así es. Lo de afuera va a ser resultado de lo que hay en intimidad. Y a veces lo queremos al revés, ¿verdad? Queremos lo de afuera sin tener nada de Dios. Y creo que esto es bien importante porque Dios siempre va a respaldar a alguien que
se meta en la oración. Algo que mi pastor me ha enseñado es que a veces cometemos el error de querer orar y declarar y decretar y un show cuando oramos. Y mi pastor me ha enseñado, no tienes que hacer el show en público, sino en intimidad. Métete, ahí llora, berrea, grita, métete con Dios y Él te va a respaldar. Y una simple oración, un simple gesto es el que Él te va a respaldar. Y esto es bien importante. Que bueno, no sé, ¿quieres añadir algo? Sí, pues ver todo lo que ha estado pasando. O sea, yo quiero preguntarle, Paz, también cómo ha sido esas pequeñas, ahora sí vamos a decir, bueno, no pequeñas, esas grandes victorias que ha tenido ahora con su equipo de trabajo, con las personas que quizás estuvieron en un contexto difícil y ahora son aquellos evangelistas, aquellos que están afirmados en la iglesia, ese proceso de discipulado con esas personas. Yo creo que pues, también podemos cerrar este podcast hablando de la victoria que ha tenido Cristo a través de esas personas. Sí, claro. Yo creo que todo equipo que abraza la visión puede ser respaldado en la zona donde Dios los ha mandado. Sí. Un equipo que no entiende la visión hará su propia religión o su propia manera de hacer iglesia. Su propia visión. Y así es. Visión. Ajá. Entonces, todo equipo que ellos se han dado cuenta, todo equipo que entra a la visión, Dios lo respalda. Entonces, cuando uno da el paso, el líder da un paso, el equipo puede dar pasos más allá porque está respaldado, porque Dios resguarda la visión. ¿Sí me explico? ¿Qué se les debe de enseñar también? Yo haría hincapié en eso, porque somos muy expuestos a movernos en dones, en talentos. Sí, o sea, se ve mucho, o sea, despiertan mucho, y entonces todos les gusta servir. Claro. Pero en medio del servicio se requiere carácter. Claro. La formación interna, yo creo que es mejor que la exposición a los dones. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros los exponemos, nada más sin enseñarles principios, lo que hace rato hablábamos, discipulado, una estructura de autoridad, de gobierno, un seguimiento, posiblemente el día de mañana abran hasta su propia iglesia, te dividan, te hagan. Entonces, una persona que está acostumbrada solamente a servir sin la responsabilidad de entregar cuentas es una persona peligrosa. Una persona que no entiende la visión y que solamente quiere servir, ¿verdad? Porque nos ha pasado que ha venido gente que dice, ¿puedo ayudarles? ¿Pero por qué? Porque hay más exposición a los dones. ¿Puedo ayudarles? Sí nos puedes ayudar, pero ¿quién eres? ¿No? ¿De dónde vienes? No, es que yo estoy congregándome en tal lado, pero me gusta lo que hacen. Bueno, si tu pastor no te está enviando, no podemos, porque aunque vas a ver un respaldo, tu corazón va a ser engañado. Entonces, creo que el proceso discipular es bueno y ellos mismos van viendo que Dios los usa, pero al ser usados, al que mucho se le da, mucho se le tiene que demandar. Sí, claro. Al que se expone al servicio, tiene una responsabilidad de casa. Cuando no hay esa responsabilidad, tenemos un problema. Si hay unas victorias, si ellos podrían contar una infinidad de testimonios donde Dios los usa. O sea, yo ya no tengo nada que ver ahí. Dios les abre más puertas, Dios los lleva más lejos y ese es el anhelo que tenemos. Pero el problema que yo puedo mirar, que hay que atender a veces, es que no tengan ellos una exposición a dones sin tener carácter antes y una visión clara. Creo que eso es bien importante porque la gente siempre le gusta ser visto, pero nunca les gusta ser disciplinados. Entonces, la disciplina, yo ayer lo predicaba, decía, cuando hay dolor es porque estás creciendo, y es en todo, ¿no? Cuando eres niño y te duelen los huesos, estás creciendo. Cuando vas al gimnasio, te duele el músculo, estás creciendo. Cuando hay el dolor de la disciplina que te da un pastor, un mentor, un líder, es porque estás creciendo. Y lo que no nos gusta es el dolor, nos gusta mejor la victoria, lo que se sienten los aplausos, lo que se siente el que me digan qué bonito prediqué, qué bonito oré, qué buena palabra solté, pero no nos gusta, oye, tienes que trabajar en tu carácter, tienes que trabajar en tu familia, en tu matrimonio, lo que hablabas hace rato. Entonces es pues muy importante la disciplina, el discipulado, la formación. Nunca le huyas a una formación. Si en tu iglesia, si en tu empresa, si tus padres te están formando, es por tu bien, porque el día de mañana vas a llegar a lugares donde
Los dones no te van a salvar. Hemos visto a gente, a hombres de Dios con dones tan grandes que han caído, pero hay otros que han llegado a ese lugar y su carácter es el que los ha sostenido y han llegado aún más lejos. Y es lo que queremos cerrar con esto. Pues no sé, Sebas quiere decir algo y también un consejo por último que vaya a dar el pastor. Justo le íbamos a pedir Paz, ver cómo usted como iglesia ha sido proactiva también salir a las calles. Pues queremos que nos dé un mensaje de qué cree usted que es lo que necesita la Iglesia de México, qué es lo que necesitamos todos como iglesia para poder alcanzar a aquellas personas que quizás el día de hoy no estamos alcanzando. Sí, yo diría que también nos falta salir de comodidad, entender que nos reunimos en un lugar como una iglesia, que nos congregamos como asamblea, pero afuera somos iglesia. El que nosotros podamos salir de cuatro paredes nos amplía la visión, nos amplía a nosotros la responsabilidad de llevar la gran comisión. Yo creo que eso nos lleva a poder hacer más allá. Y dos, tener pasión por las almas, tener el corazón por esas personas que están perdiendo en cualquier área. A mí me tocó esta, pero hay cualquier área donde Dios te coloca, tu maestro, tu jefe, el diputado, etcétera. Cualquier persona tiene necesidad de Cristo y tú tienes que tener la pasión que tendría Cristo por ellos. Wow. Lo último que yo diría, ¿verdad? Como un consejo ahorita que decíamos, sí. La importancia, yo diría esto, y llegando al punto que hace rato hablábamos, yo aconsejaría que siempre, cuando te mueves en estas esferas, necesitas estar bajo legalidad. Y legalidad requiere también, no hay mejor manera de cuidarte, sí, que alguien más, que tú estés entregando cuentas a alguien más. Sí. Que tengas una autoridad que también tenga esa autoridad sobre de ti, que es una persona, ¿verdad? Que tenga una autoridad espiritual, autoridad moral sobre tu vida, para que él te pueda estar pidiendo cuentas. Él pueda llevarte, él pueda encauzarte, él pueda decirte. Porque allá afuera, muchas veces la gente se confunde y a todos les dice pastores, ¿no? Yeah. Ya ven una Biblia, pastor, entonces la gente, como no tiene carácter, se crea una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega alguien de autoridad, te centra. Te centra. Yo a personas les he dicho, tú no eres pastor, ¿por qué no dijiste que no eres pastor? No sabía qué decir. Sí sabías, pero te gustó. Y no es que no queramos, sino que hay una dirección correcta. El entregar cuentas siempre nos va a resguardar y nos va a cuidar. Y tal vez sí se tenga el llamado, pero en este momento todavía estás ejerciendo el pastorado. Y es importante porque nuestra mente vuela, ¿no? Uh-huh. Y que el ser humano siempre quiere el reconocimiento. ¿Qué le pasó a Satanás, no? Uh-huh. Tuvo el reconocimiento, dijo, yo no necesito a Dios, soy mejor que Dios, y se rebeló y tuvo una caída. Entonces, qué bueno que hablas de eso, porque también yo lo puedo ver. Puede escuchar una persona, sí, en mi iglesia no evangeliza, no esto, el otro, pues yo me voy, sin una autoridad, sin una cobertura, sin nada, y tampoco eso va a dar fruto, porque claro necesitas a alguien que siempre te discipline. Nosotros somos muy, siempre enseñamos la cobertura, el discipulado, el rendir cuentas, el aprender a estar sobre autoridad, porque el que, lo dice la Biblia, el que tiene autoridad es porque está bajo autoridad, y si no, aunque tú vayas y ores por el endemoniado, así pasó con los discípulos, fueron, ¿y quiénes son ustedes? Yo no los conozco, a Jesús lo conozco, pero a ustedes ¿quiénes son? Y así a veces nos puede exponer el enemigo, y pues qué bueno, Paz, no sé, ¿con qué cierra, Sebas? Pues Paz, vamos a estar orando mucho por usted, por su equipo, por la labor que está haciendo. Yo quiero cerrar con este versículo que me pone el Señor, que es Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del gentil. Yo creo que eso es lo que nos debe mover a todos diariamente. No te avergüences de predicar el evangelio, estés donde estés. Ahorita lo hace el Paz en el lugar fuerte que es el Barrio Bravo, pero pues todos tenemos esos barrios bravos en nuestra alcaldía, ese barrio bravo quizás en nuestra escuela, como dice. Entonces no nos avergoncemos de la buena noticia, todos necesitamos la palabra de Dios, y pues tú puedes ser ese canal de bendición para bendecir la vida de alguien más. Y yo quiero terminar orando por el pastor y orando por esas personas, porque algo se me viene a la mente.
ahorita con las redes sociales, con todo lo que se mueve ahí en la televisión y demás, pues a veces vemos a los grandes ministerios, ¿no? Y iglesias que tal vez Dios, porque tampoco está mal, yo entiendo que la multigracia de Dios, y hay iglesias para todos, y tanto el empresario, el rico, el millonario, tiene que ser alcanzado como este tipo de personas, pero a veces caemos como en la frustración de decir, es que yo no soy tal iglesia, yo no tengo esa pantalla tan hermosa que tiene esa iglesia, ese auditorio. Bueno, pues no te frustres, porque en la gracia de Dios, Dios te puso en ese lugar y en ese lugar da todo. O sea, Dios nos ha puesto en este contexto. Yo que quisiera haber estado en Interlomas, ¿verdad? Pero Dios me puso aquí y yo he tenido un hambre y yo he hecho lo que corresponde conforme a la palabra y Dios ha dado un respaldo y lo hemos hecho con tanto amor. ¿Y qué es eso? No perdamos el enfoque de saber por qué lo hacemos. No es por vanagloria y es más, aunque veamos el respaldo, no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Y yo quiero orar por ti, que tú tal vez estás en una iglesia, tal vez lo veas en un poblado, tal vez lo veas en una ciudad pequeña, tal vez lo veas en un barrio bravo, no lo sé. En el lugar que tú estés, dalo, hazlo con amor, no pierdas el enfoque y Dios te va a respaldar. Vamos a orar, oramos por el pastor y oramos por ti. Señor, gracias por este podcast tan maravilloso que el pastor Jonathan nos compartió. Yo te pido que tú le sigas dando la gracia, la misericordia para que tú le abras esas puertas ahí en Candelaria, en Morelos, Tepito, en todas esas zonas, Padre, que necesitan de ti. Padre, respáldalo, provee lo necesario, ábrele las puertas para los recursos. El dueño de la obra sabe la necesidad que hay en la obra. Te pido por su matrimonio, te pido por sus discípulos, te pido por cada cosa que él tiene, cada necesidad. Levántale las fuerzas y dale más gracia. Aumenta su autoridad, aumenta esa unción del Espíritu Santo. Bendícelo y que él pueda ver el respaldo del Todopoderoso. Yo bendigo a la iglesia Restauración Candelaria Morelos, creyendo que un avivamiento surge. Amén. Y bendecimos esos lugares donde necesita el poder de Dios hacer algo. Gracias, Padre. Y oramos por todas las personas que predican la palabra, por todas las personas que tienen hambre y sed de ti, todas esas personas que en el lugar donde estén, sea un pueblo, sea una ciudad, sea tal vez un lugar muy pequeño, en ese lugar tu poder se ha manifestado. Úngenos con tu espíritu y que nunca nos olvidemos que todo es por ti, que todo proviene de ti, que es para ti y viene de ti, Señor. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues nada, gracias a ti que ves este podcast. Suscríbete, deja en los comentarios y pues terminamos. Haz sus redes sociales, la dirección de su iglesia también para Sí. que puedan alcanzar ahí. Claro, nos pueden localizar como Restauración Candelaria Morelos o Restauración CM. Restauración CM. Ahí estamos. Emiliano Zapata, 142, zona centro. Ahí está la iglesia. Ok, bien. Y pues bueno, pues ahí van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Suscríbanse, denle like, compartan ese podcast porque sabemos que va a ser de gran bendición para muchas más personas. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Bye.